La cuestión criminal. El resultado, la prisionización reproductora. El resultado más espectacular del sistema penal es la prisionización. Es así que desde el siglo XIX la privación de libertad es en todo el mundo la columna vertebral del sistema de penas. El objetivo es sacar a los molestos para la policía, que cometen infracciones menores. Para eso se inventaron penas desproporcionadas con la gravedad de la infracción. Un ejemplo de esto es la patología política de los Estados Unidos y su criminología mediática revivieron la deportación, aplicando a los molestos penas de 25 años por delitos ínfimos, siendo este caso el hurto de una billetera. Al no poder deportarlos ni tampoco matarlos, se los encarcela. En ningún país con gobiernos racionales se penan infracciones muy menores con prisión. Desde hace más de un siglo y medio se conocen los efectos deteriorantes de la prisión. En todo país razonable, los patibularios, como eran conocidos los que producían horror o espanto por su aspecto repugnante o de criminal, se enjaulaban en prisiones, y los infractores muy menores no. Pero en el medio quedan los molestos y los autores de infracciones de mediana gravedad, a cuyo respecto no hay reglas fijas, o sea, que cada país decide qué hacer con ellos. Esa enorme masa da lugar a la decisión política arbitraria de cada nación, es decir, cada país tiene el número de presos que políticamente decide tener. Se dice que en las cárceles de los países ricos no hay violencia física, pero en los países pobres se convierten las cárceles en campos de concentración con muertes frecuentes. La reclusión de adolescentes prepara carreras criminales. La prisionización innecesaria fabrica delincuentes. El privado de la libertad, al ingresar a una cárcel, es tratado por un sobrenombre que va relacionado con el tipo penal en el que ha incurrido. La criminología mediática conlleva un círculo vicioso que hace que las cárceles parezcan un campo de concentración, existiendo así países como Argentina, que destina $699 mensuales por preso, pero países como Bolivia, que apenas destina $24 mensuales por preso. En consecuencia, existen cárceles sobrepobladas, teniendo el dato que en Ecuador, para el 2005, había 161 presos en donde apenas entraban 100. Todas estas condiciones no solo aumentan el efecto reproductor criminógeno de la prisión, sino que las frecuentes masacres por goteo hacen que la pena de prisión se convierta en una pena de muerte aleatoria, por cualquier delito e incluso por ningún delito. Se dice que hay una pena de muerte aleatoria por ningún delito porque alrededor del 70% de los presos de la región no están condenados, sino sometidos a medidas cautelares, siendo una de ellas la prisión preventiva, que como medida cautelar guarda un lenguaje encubridor, propio de todo poder punitivo de modelo inquisitorial. Estas prisionizaciones inútiles no son errores judiciales, sino prácticas corrientes con las que los jueces se protegen de la criminología mediática. Estos secuestros estatales o presos para nada se seleccionan conforme estereotipos. Al cabo del tiempo, podemos observar que la propuesta del positivismo racista ha sido acogido y la peligrosidad sin delito funciona, solo que disfrazada de prisión preventiva. Las tasas de uso de la prisión en el mundo la encabeza Estados Unidos. Es falso decir que hay más prisionización porque hay más homicidios. Tenemos conclusión que el mayor uso de la prisión no tiene efecto preventivo de los homicidios, y cabe sospechar que tiene un efecto contrario. La prisión prolongada reemplazó a la pena de muerte, excepto en Estados Unidos. Este es el efecto reproductor o criminógeno de la prisión, fabricar más criminales y carreras criminales en espiral ascendente. Es inevitable, pues la cárcel es una institución total con los caracteres y efectos deteriorantes para intervenir en el desarrollo de una persona, y ésta da respuesta al trato que le están dando. El preso sufre un efecto de regresión a una etapa superada de la vida.
lo que hace que la prisión parezca una escuela de niños bastante complicada. Los presos reciben órdenes, realizan actividades limitadas, es decir, se produce una regresión a la vida infantil. Nada de esto estimula la maduración de la persona. En las cárceles se da el consumo de algún tóxico y de alcohol, el envío de mensajes, el espacio se contamina, la privacidad desaparece. Las armas blancas no se introducen, sino que las fabrican los propios presos. Son las famosas púas afiladas durante horas contra los muros de sus celdas. La sociedad carcelaria tiene su propia jerarquía interna y los presos asocian al recién llegado conforme al delito cometido y sus características personales a un estamento de esta jerarquía. El preso debe comportarse respondiendo al rol que demanda el estereotipo, pues de lo contrario provoca las reacciones agresivas que pueden costarle la vida. Asumiendo ese rol, se adapta a la vida carcelaria. La persona que permanece en prisión 2 o 3 años tomará como una broma de mal gusto que le diga que no se preocupe porque se trató solo de una medida cautelar. Poco importa que la persona al final sea absuelta porque socialmente cargará con un estigma, dado que la criminología mediática publica su detención, pero no su liberación. Y las críticas van desde por algo habrá sido, tuvo buen abogado, arreglaron con los jueces, en fin. Es imposible adaptar a la libertad a alguien que está encerrado. Si la prisión es prolongada, el preso pierde la dinámica cultural y tecnológica externa. El preso sale a un mundo que no es el que conocía. Realmente es un milagro que cuando el preso egresa no reincida, porque está sometido a un mecanismo de matricería humana capaz de marcarle el rol en forma indeleble. Es natural que el aparato fijador de roles tenga cuando actúa sobre los jóvenes y adolescentes por la agilidad y las condiciones físicas con las que actúa. La reincidencia no es ninguna prueba de inclinación al delito, sino de una personalidad lábil, es decir, inestable o inseguro, que responde positivamente al condicionamiento reproductor del propio sistema. No nací para ser pobre, yo nací para ganar. No quiero más estudio, quiero dinero para gastar. La vida está difícil y no quiero. Para resolver el problema de la prisión por nada, se nos propone una condena por nada. Se trata de extorsionar al preso para que negocie con el fiscal y acepte una pena, como forma de condenar a todos sin juicio, llamado entre nosotros procedimiento abreviado. En los Estados Unidos, menos de un 5% de los casos se juzgan por jurado, pues el 95% se aplica este expeditivo procedimiento extorsivo. El jurado que nos venden en la televisión funciona solo para las personas que puedan pagar defensas muy caras. En síntesis, nos proponen cambiar presos sin condena por condenados sin juicio, para que la subcategoría de presos por nada pase a condenados por nada. Los criminales violentos no son el problema que afrontan estas leyes, y tampoco el que crean las mayores penas a ellos, sino que llenan las cárceles con los que no han cometido ningún asesinato e incluso con los que no han hecho nada, con una altísima probabilidad de convertirlos en criminales violentos por efecto reproductor.